Bueno, presentamos a nuestro invitado, Federico Pez. Bienvenido al programa, Federico. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Bueno, ¿y en qué anda Federico Pez en política? A ver. Yo lo dije como el conocimiento que tengo de que estás en Ateneo Arturo Illia, donde está Hugo Firmán, acá en Reconquista, vos en el departamento, involucrado totalmente en Cambiemos en la provincia, pero contame a ver de tu actividad. Carlos, en general haciendo lo que hice toda mi vida desde que tengo 14 o 15 años, que es comprometido en las cosas de la región, entendiendo que la política es la polea de transmisión entre las necesidades de la gente y el Estado, bueno, tratando de, desde la política, llegar al Estado o a los que son el Estado en sus distintas jurisdicciones y en sus distintos poderes para que las cosas cambien. Nosotros decimos que para nosotros la política es mejorarle la vida a la gente, y tengo que decirlo con frustración, no para nada, para permitir análisis de aventuras no democráticas, pero que la democracia no resolvió los problemas fundamentales de la gente. Parafraseando a don Raúl Alfonsín, se logró la libertad, pero no la igualdad. Falta igualdad. Tenemos libertad, los santafesinos todos tienen libertad para tener una vivienda. Cualquiera puede comprarla o ir a un plan, pero no todos la tienen. Y son las cosas que hay que mejorar. Y también tengo que decirlo como frustración, más allá que puedo dar testimonio que cuando ocupé funciones legislativas o políticas he defendido con uñas y con dientes los intereses de mi región, del norte, por sobre todo, tengo que decir con frustración que nuestra región también sigue postergada. También sigue postergada. Por ahí nos quieren vender discursos como el Plan del Norte, que es solamente un discurso, es humo. Nuestra región sigue postergada y bueno, tenemos que luchar. Sin embargo, ellos dicen de que con el Plan del Norte están invirtiendo muchísima plata. Claro, están invirtiendo lo que hubiesen invertido de cualquier forma. Vos fíjate, ¿qué es el Plan del Norte para mí? Es un gobernador que se sentó con los senadores y con los intendentes y eligieron qué obras le sirve a cada intendente en términos electorales. No consultaron al vecino del pueblo, al sector productivo, al sector de los trabajadores, qué obra hacía falta. Entonces, la mayoría de los intendentes, ¿qué eligieron? ¿Pavimento o ripio? Y el pavimento o el ripio los intendentes lo hacen igual, no necesitan un Plan del Norte. Lo hacían antes, lo hacen ahora y lo van a hacer luego. Entonces, el Plan del Norte tendría que haber sido el resultado de una discusión con todos los sectores de la producción y el trabajo, además de los sectores políticos. Por ejemplo, el Plan del Norte para mí hubiese sido una política portuaria en Reconquista o, como algunos plantean, en Villocampo o en Villa Guillermina, pero un puerto en aguas profundas en el río Paraná e invertir todos los recursos que hagan falta. Un Plan del Norte hubiese sido volver a trabajar en serio por una ruta transversal que una esta zona este de Santa Fe con el oeste de Santa Fe para traer toda la producción y conectar con ese puerto. Un Plan del Norte hubiese sido un banco de inversión y de fomento para que los sectores productivos de las zonas que no tienen capacidad de crédito bancario puedan ir a ese banco del Estado. Un plan del Norte tendría que haber resuelto los temas de fondo, los temas con los que se vienen trabajando y reclamando hace muchos tiempos. Vos fíjate que en la década del 60, cuando nuestra zona tenía mucho peso en la política provincial, había un presidente de la Cámara de Diputados de acá y había un ministro de acá, que creo que eran hermanos, los Pietro Pablo, ¿no? En esa época se logró una ley de promoción industrial, que había ventajas impositivas, exenciones impositivas para que las industrias se radiquen acá, y creo que tiene que ver con eso. Yo a veces no quiero parecer impertinente o maestro de ciruela, habría que consultarle a los empresarios más viejos de la zona. Ahí nació la potencialidad industrial de Reconquista. Claro, bueno, que después se trancó. El Plan del Norte podría haber sido eso, Carlos, una ley de promoción industrial para que las empresas del sur se vengan a radicar bueno, acá. y voy a aprovechar la circunstancia para consultarte por lo siguiente, porque el gobernador de la provincia, que dicen todos los que se columnan con él, que invierte mucho en obra pública, que tiene muy buena imagen en la provincia,
y a raíz de la crisis política que tiene el Frente Progresista, sobre todo después de las elecciones del año pasado, donde le fue muy mal realmente, quieren apostar todas las fichas a un nuevo mandato de Lifchitz, que se lo impide la Constitución, ¿no? Y con el fin de poder sortear ese obstáculo, Lifchitz ya anunció que el 1 de mayo, cuando se inicien las sesiones ordinarias de la legislatura provincial, va a presentar un proyecto de reforma de la Constitución que permita la reelección, y al revés de lo que promovían antes, tanto Obey como Wiener, Bonfatti, no se autoexcluye. Es decir, para lograr que Lifchitz pueda tener otro mandato. ¿Qué opinión te merece esa actitud por otro lado? Y si crees que es posible la reforma de la Constitución. Primero, hay que ser coherente, porque si no, un archivo demuestra de que nosotros decimos en cada oportunidad lo que nos conviene, lo que queremos que escuche la gente. Yo soy reformista y creo que la Constitución de Santa Fe debe ser reformada. Hay que trabajar una Constitución nueva. Nos faltan consagrar los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación que consagró la reforma del 94. Nos falta crear instrumentos nuevos para garantizar la gobernabilidad, la transparencia en la gestión, la participación ciudadana, el cuidado de los derechos colectivos como el ambiente, como el medio ambiente. Hay muchas cosas para hacer en nuestra Constitución. Órganos de control, que ninguno tiene rango constitucional. Tenemos que tener una oficina anticorrupción, cuyo titular lo ponga la oposición. El presidente del Tribunal de Cuentas tiene que ser de la oposición. El defensor del pueblo tiene que tener legitimación procesal y surgir de ahí. El Consejo de la Magistratura tiene que estar en la letra de la Constitución para que no sea modificado como se viene modificando según el ánimo o la conveniencia de la gente. Pero me parece que, y esto se lo dijo el propio ex gobernador Bonfatti a Miguel Lifchitz en un asado que comieron hace poco todos los legisladores del Frente, que era una torpeza muy grande arrancar la discusión por la reforma constitucional con la reelección de él. Instalar esto que decís vos, que es un tipo que mide bien y que puede garantizar el éxito electoral del Frente. O sea que vamos a reformar la Carta Magna, la ley fundamental de los santafesinos, para garantizarle un resultado electoral al Frente. En ese caso, no. Los tiempos los tenemos muy encima. Si vamos a hacer una reforma constitucional a las disparadas y a las corridas, más allá que yo creo que hay que reformar los aspectos de la Constitución que no son confrontativos. Mira, en toda reforma constitucional, Carlos, en el mundo, en otras provincias, se plantean discusiones. La primera es: ¿hacemos una nueva Constitución o reformamos los puntos más importantes? Que se resolvió siempre, salvo la de Capital Federal y por ahí creo que la del Chaco, que son muy declarativas, con definiciones muy abstractas. Las otras resolvieron reformar los puntos que no son confrontativos. ¿Qué otro tema hay que tener en cuenta para reformar una Constitución? ¿Es un deseo y un consenso de la dirigencia política o es un deseo y un consenso de la comunidad toda? Acá me parece que la comunidad nos está exigiendo otras urgencias. Pero ya te digo, cuando vemos que la necesidad de la reforma tiene que ver con la necesidad electoral de un frente progresista, que lo digo con respeto, lo veo agotado, lo veo terminado, veo que el 2019 es su final, si no es antes en términos electorales y en términos de existencia misma, porque las cosas que se plantearon en su formación se fueron diluyendo. Yo creo que si vamos a avanzar en serio en la reforma constitucional, no debe ser solo el consenso de los partidos políticos y de los 69 legisladores. Y no pongo en duda el principio de la representación, de que que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de habría que convocar un plebiscito, como dice Mirabella, porque Mirabella dice que habría que convocar un plebiscito. No es una mala idea, y todo lo que tenga que ver con la participación ciudadana, con mecanismos de participación ciudadana, de participación pública y de que el pueblo defina su destino, a mí me parece bien, acompaño eso. No sé si dan los tiempos. El planteo de José Corral, que es el intendente de Santa Fe, autoridad del Comité Nacional y que quiere ser gobernador de la provincia,
es que hay que reformar la Constitución, darnos este año y medio para discutir bien qué es lo que hay que reformar, que no tenga solo consenso de la dirigencia política, sino del vecino, de la gente, y que convoquemos a la elección de constituyentes simultáneamente con las elecciones con la elección del gobernador, de senadores. Y eso de sería diputados, coincidente con lo que le dijo Di Polina en ese asado al que hacías diferencia, y en el 2020 empezar a discutir con tiempo, sin urgencias, todas las cosas que había que reformar. Podemos ir discutiendo. De hecho, ya hay un documento en el marco del Frente Progresista que no tiene unanimidad, pero tiene consenso. El Partido Justicialista también ha opinado. Si avanzamos en una reforma, como te decía, práctica, que no sea extensa y declarativa o abstracta, sino que vayamos a reformar los puntos no confrontativos en la comunidad y en la dirigencia política, hay una base para discutir. Está bien. Constitucionalistas. Ahora bien, esto es una necesidad política del Frente Progresista por el tema de la candidatura de Lichi. ¿Lo ves posible a esto? Como que hay tiempo y tiene que obtener nada menos que los 2/3 de la legislatura. ¿Lo ves posible políticamente? Te voy a contestar casi con la misma respuesta anterior. Si esto se transforma en una decisión que en nombre de todos los santafesinos lo toman los 69 legisladores, es posible, porque hemos visto cosas que parecían imposibles y surgieron en el acuerdo, yo no quiero usar la palabra rosca, pero la que mejor me entiende la gente, del legislador. Si tenemos que recurrir al soberano, al vecino, a través de una consulta o de ámbitos de discusión en cada pueblo, en donde los vecinos nos digan si hace falta reformar la Constitución, cuáles son las urgencias y cuáles son los puntos que hay que reformar, me parece que no es posible en lo inmediato, en lo urgente. Quiero dejar claro que soy reformista, siempre lo he sido y no quiero entrar en contradicciones, pero lo que puede pasar en la legislatura, no sé, Carlos. Es toda una incertidumbre. Bueno, y todo tiene que ver con una cuestión política. En ese sentido, los que hasta ahora parecen como los más coherentes, los que mejor saben lo que quieren, son los de Cambiemos en la provincia, porque el justicialismo también tiene sus problemas. Hay algunos sectores que quieren aliarse con el Partido Socialista, otros que dicen que no. Pero, y a nivel del radicalismo, el socialismo, ¿considerás que se va a quedar partido en el 2019 con las elecciones? Por un lado con el Frente Progresista y por otro lado en Cambiemos. Si los radicales, que son socios menores en el gobierno provincial, no leen bien las declaraciones y los operativos y las reuniones de los últimos tiempos, pueden cometer una torpeza muy grande, porque lo que nosotros decíamos entre líneas o en las reuniones de comité, que el socialismo tiene una estrategia de poder muy para ellos, y donde el radicalismo no figura en una posible alternancia para gobernar la provincia, ellos ahora la están reconociendo, porque cuando algunos radicales plantean la necesidad de buscar otro candidato competitivo o de venir a Cambiemos, el socialismo empieza a conversar con el justicialismo. Conclusión, quieren tomar a ese radicalismo que se quedó como socio minoritario como preservativos descartables. Si ustedes se van a Cambiemos, nosotros arreglamos con el justicialismo. Por las dudas, las charlas con el justicialismo están avanzadas. Vuelvo a repetir, lo mismo que en el tema de la reforma constitucional. Hay dos justicialismos. Bueno, en este caso, el justicialismo del poder formal, en algunos casos con muchos votos, pero es el justicialismo de los legisladores, y el justicialismo territorial, el del presidente comunal, el del intendente, el del concejal. Puede ser que ese justicialismo de la legislatura se lleve bien con el socialismo por muchas razones de peso, pero no sé si el justicialismo territorial va a aceptar perder la posibilidad que creen que tienen de ganar la provincia, porque ahora en este escenario se plantea una elección muy pareja entre tres fuerzas. Claro, tiene un candidato muy competitivo que es Perotti. Claro, Perotti, que tal vez tenga que pasar por una primaria, nosotros con Corral, que tal vez tenga que pasar por una primaria, y en el Frente Progresista, Lipsi con la reelección, o el que surja, tal vez tengan una primaria.
Ajá. Encima, Carlos, vos fijate que lo de la reelección de Lipschitz, que no lo analiza, me parece que nadie, tiene que ganar 4 procesos electorales para ser gobernador. El primero es este que se discute ahora, Ajá. si la mayoría especial de ambas cámaras va a habilitar la reforma. Uh-huh. El segundo es la elección de constituyentes. Ajá. Ahí van a competir 3 o 4 fuerzas. Sí. Supongamos que las 3 fuerzas más importantes se repartan un 30% cada una y un 10% el resto. El Frente Renovador, las otras alternativas. El que encabeza la lista de constituyentes del Frente Progresista tiene que ganar con más del 50%, porque si no en la Asamblea Constituyente es lógico que avancemos en una reforma constitucional, pero no en la reelección. Uh-huh. Si es que le dan O sea que también las encuestas a Lipschitz, si no seríamos muy tontos. Pondríamos una cláusula transitoria habilitando la está bien. reelección, pero no. Tiene una tercera elección tiene que ganar, Ajá. que es la discusión en el seno de la convención constituyente, Ajá. donde tienen que persuadir y convencer al 60% de los constituyentes que están en otra fuerza que tienen que habilitarle la reelección a él. Ajá. Y después encima, supongamos que pasa estos 3, tiene que ir a la cancha, a la elección, Claro, tiene que y ganarla. ganar. O sea, Lipschitz nos quiere hacer pasar por 4 procesos electorales para seguir siendo gobernador. Bueno, ya está, tengo el panorama completo. Reforma tributaria, lo vamos a hablar en el próximo bloque. Bueno. Se aprobó finalmente en la legislatura provincial. No sé si escuchabas lo que decía el presidente del Centro Industrial y Comercial, que no significa ninguna baja de impuestos. Quiero tu opinión después sobre este asunto. Lo hacemos después de la pausa. Bueno. Después de la pausa hablamos del tema. Bueno, reforma tributaria, recién lo escuchábamos al presidente del Centro Industrial y Comercial, no les gusta para nada a ellos, no implica ninguna baja prácticamente en ingresos brutos, de milagro se salvaron de que haya un aumento de los impuestos por la sanción de la ley Pymes, reforma tributaria que viene todo enganchado con el consenso fiscal firmado con el Gobierno de la Nación. A ver, un defensor del Gobierno de la Nación como Federico Pez, ¿qué dice sobre esto? Debería venir enganchado con el consenso fiscal. Uno de los núcleos del consenso fiscal era que las provincias tenían que sacarle presión tributaria a la actividad productiva. Se puso, es cierto, que es la aplicación que nos dan del otro lado, la Nación puso como un tope el 5% para ingresos brutos, porque había provincias que tenían más. Uh-huh. Pero bueno, en Santa Fe, más allá de que no se pasó el 5%, aumentaron todas las alícuotas de ingresos brutos y se unificó en un 4,5%, contradiciendo el consenso fiscal que dice que había que sacarle presión tributaria a la actividad productiva. Entonces, ¿qué digo yo? La ineficiencia fiscal o la ineficiencia del gobierno provincial o el gasto público exagerado del gobierno provincial, con esta reforma tributaria, ¿quién la paga? El que trabaja la tierra, el pequeño productor, el que tiene su casita. ¿Por qué? Porque el impuesto inmóvil, por un lado, a la actividad productiva. Yo no sé si impacta en las industrias importantes de la zona. Acá tenemos industrias alimentarias que son de las más importantes del país, pero estaban exentas. Te menciono 2 actividades. Una que es importante en mi ciudad, en Las Toscas, pero que también acá hay 2 curtiembres, y todas las alimentarias que hay en Reconquista. La ley tributaria de la provincia tenía exento a la industria alimentaria y a la industria del curtido del cuero, entre otras. Y en esta reforma tributaria se sacó esa exención. ¿Y le aplican el 1%? ¿El 1%? No, se le unificó ¿se unificó? Se unificó. Nos dicen que mientras por la adhesión a la ley Pymes, las empresas van a pagar menos. Pero ahí hay 2 trampas. Una es que la adhesión a la ley Pymes termina en diciembre del 2018, o sea, 9 meses nomás. Y la otra es que va a haber un decreto donde el gobierno provincial va a fijar los requisitos para ser reconocido como Pymes y tener las ventajas de la ley Pymes, que tienen que ver con el ingreso de personal, con algunas características de las actividades. Entonces todavía vamos a ver qué es lo que escribe el decreto para estar favorecido por la exención de las pymes. Pero en diciembre se termina y los que pagaban un 3,5 y un 3
0.7, van a pagar el 4,5%. Lo que te decía al principio. Conclusión, el que trabaja la tierra y el que tiene su casita paga esto. Si le agregás otra de las contradicciones de esta reforma tributaria que se votó en el Senado provincial, es que el impuesto inmobiliario va a aumentar entre un 25 y un 30%. Ahí también hay dos cosas raras, contradictorias, difíciles de entender. La primera es que tenemos que ver cómo resulta la evaluación fiscal de los inmuebles, porque se vuelve un sistema que fue rechazado hace muchos años, que es establecer un valor real y o de mercado. Eso permite muchas trampas, muchas picardías. ¿Cuál es el valor de mercado? ¿Cuál es el valor real de un inmueble? Entonces ya nos van a estar levantando los avalúos fiscales. Y encima de eso, un aumento entre el 25 y el 30. Y lo del 30% también es contradictorio, porque el gobierno provincial establece o calcula la inflación en el presupuesto provincial enviado a la legislatura y votado en diciembre en un 15% para el año 2008. Pero te aumenta 2018. 2018. Pero te aumenta el impuesto inmobiliario en un 30%. Le ofrece de aumentos salariales a los maestros, al sector público de la provincia, un 15%, pero te aumenta el impuesto inmobiliario en un 30%. O sea que nos están pidiendo a los maestros, al empleado público, al policía, al trabajador, que nos ajustemos a un 15%, pero ellos están aumentando la recaudación en un 30%. Y dicen que no están en condiciones de dar más. Y respecto, mencionabas el tema del inmobiliario rural. Fue votado en contra por el justicialismo, pero claro, si uno dice así, ¿cómo votado en contra por el justicialismo? E igualmente fue sancionado. Lo que pasa es que se retiraron 2 senadores, hay aparentemente un acuerdo allí entre gobierno y oposición para dejarle el número exacto para que ganen los senadores oficialistas, ¿no? Así fue, así leímos, se quedó muy cuestionada esa sesión. Yo por eso digo, el justicialismo garantizó gobernabilidad, los que dijeron algunos legisladores, favoreciendo a que se apruebe la reforma, pero sin votarla. Cuando hablas del impuesto inmobiliario rural, me quedo pensando en un proyecto de ley de mi autoría, que era el nuevo régimen para las emergencias agropecuarias. El titular de un inmueble rural estaría pagando hoy contento el impuesto inmobiliario rural, por más que sea caro, porque mi proyecto de ley, la mitad iba a un fondo para atender a sus propias emergencias agropecuarias, no ahora que se diluye en el gasto público del Estado. Iba a ir a un fondito en donde él, cuando había emergencia como la de la niña de este año, que afecta entre un 40 y un 70% su actividad productiva agrícola o ganadero, iba a recurrir a ese fondo, que iba a estar el fondo gobernado por una comisión multisectorial vinculante. Está bien, pero todo esto viene además con una línea que se baja de la Nación. Para hacer posible una disminución gradual del impuesto a los ingresos brutos, que es la mayor fuente de recursos que tienen las provincias en lo que respecta a impuestos provinciales, un aumento a los impuestos patrimoniales, ¿no? Y eso, digamos, de acuerdo con lo que impuso la Nación. El pedido de la Nación del consenso fiscal y que las provincias ajusten y traten de unificar algunas cosas como ingresos brutos, por eso le ponen el tope de 5, tiene que ver con un aumento también de los fondos que remiten a cada provincia. El consenso fiscal a Santa Fe lo favoreció en estos 3 meses, creo que en 300 millones de pesos más que si no lo hubiese firmado. Y todavía falta que le reconozcan unos cuantos millones por el déficit de la caja de jubilación. O sea, a la provincia de Santa Fe le favorece. Lo que la provincia no hizo es tener una reforma fiscal que favorezca al sector productivo. Carlos, yo no soy abogado de empresas, y cuando hablo del sector productivo, de defender a la industria, primero con una mirada regional, porque nuestras industrias están favorecidas de las del resto del país, porque no tienen gas natural y tienen que trabajar con fuel oil o con leña o con otros insumos energéticos mucho más caros. Entonces, al revés, tendríamos que haber tenido un régimen de promoción de las industrias del norte. Pero además, esto también va al bolsillo del vecino que nos está mirando, del trabajador, del jubilado, porque el industrial, cuando le aumentan sus costos,
en este caso a través de los impuestos, le meten más presión tributaria, le traslada eso a los precios. Entonces, el que hace pan, cuando le aumentan los impuestos, no le aumentó la harina, no le aumentó otro insumo, pero le aumenta los impuestos y lo traslada al kilo de pan. Entonces, por eso tenemos que defender que se le saque presión tributaria a las industrias para que promuevan, para que se agranden, para que den más puestos de trabajo genuinos. Claro, cosa que no se ha hecho como resultado de esta reforma fiscal. La última para este bloque. Costo de la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe. Cuando uno se lo plantea al directorio de la EPE que estuvo aquí, incluso la secretaria de Energía, le echan todo el fardo a la nación. No, Carlos, eso es otra mentira. Dice que es por la quita de subsidios. Esto es otra mentira. Yo no soy especialista en esto, pero nuestro Ateneo, en el 2016, fuimos los que empezamos con la recolección de firmas, el grupo encabezado por Hugo Firmán, hicimos un documento y ahora se está elaborando otro. Estos días lo empezaron a trabajar y mañana a la mañana nos juntamos para hacerlo público, donde analizamos algunos aspectos que echan por tierra esto que te dice el director Agó. Es una mentira. Es una costumbre del Frente Progresista echarle la culpa de todos los males al gobierno nacional. Y cuando tuvieron oportunidad de no gravar o no aumentar los ingresos brutos, no lo hicieron. Lo aumentaron. Impuesto inmobiliario, el doble de la inflación proyectada. La energía. A ver, me puedo equivocar en algunos números, pero hay un documento que lo firmamos todos. Desde el 2008 al 2016 no aumentó el costo de la energía a nivel nacional. Bueno, y en la provincia aumentó un 550%. 550%. Del 2008 al 2016, gobierno del Frente Progresista. En el 2016, la quita de subsidio del gobierno nacional, que está bien que se saque esos subsidios, son una de las cosas que hay que ordenar de la economía. ¿Por qué? Porque esos subsidios favorecían a los porteños que ganan 70, 80 mil pesos, que andan en autos importados y nos castigaban a nosotros. Así que había que sacarle esos subsidios. La quita de los subsidios significó, creo, puntos más, puntos menos, un 19% de impacto sobre la energía. Pero acá le aumentaron un 40%. O sea, aprovechó la volada el gobierno provincial y le puso un 21 más. ¿Y qué decían? La culpa del gobierno nacional. Entonces, hay una campaña de instalar esta idea y de confundir. Ahora, el aumento, la EPE dice que es un 35%. También es mentira porque si tomás los tres rubros acumulados, es un 38.8%. Vos fíjate, el aumento de la Nación, el aumento que pide la Nación, es de un 6,5%. El otro 15 y algo tiene que ver con el incremento de la energía en el mercado mayorista. Y la EPE pide un 12.9%. O sea, la EPE está aumentando el doble de lo que pide la Nación. Y se transforma en un 38%. Es muy alto para un momento en el que las autoridades provinciales dicen que hay sectores sociales que están mal. Claro que están mal. Y nosotros lo sabemos y estamos trabajando para revertir esa situación. Pero también el gobierno provincial tiene que hacerlo. El gasto público en Santa Fe, Carlos, hay que achicarlo. Hay unos números ahí que tienen que ver con esto. Para que alguna vez le pregunten al gobernador. Cuando se fue Obeid, a fines del 2007, la planta del gabinete provincial, esto incluye ministros, secretarios, subsecretarios, directores, eran 330. Y hoy son 1100. Después en el gobierno de Wiener fueron a 600, en el gobierno de Bonfatti como 800, ahora son 1100. Ahí es donde hay que hacer el ajuste, no en el impuesto en la energía eléctrica. Y la planta de empleados públicos en la provincia, cuando se fue Obeid, era de 111.000 empleados públicos. Y ahora son 153.000 empleados públicos. O sea, hay 42.000 empleados públicos más. Más o menos, no sé si hice bien el cálculo porque vos tenés la ventaja que estás con papel y lápiz. Sí, son 42.000 más. Esos 42.000 más, vamos a reconocer, son más maestros, más empleados en los hospitales, más policía, pero no son los 40.000. También es la descentralización y un nodo que primero arrancó con 4 personales políticos y ahora creo que son como 20. Y bueno, es la creación de muchas dependencias que antes no estaban. Exactamente. Última pausa y enseguida nos metemos ya en el último bloque con Federico Pez. Bueno, leo este mensaje que llegó de un televidente. Federico Pez es autor
de la ley que mejoró toda la infraestructura judicial del norte. Falta un senador como Pez para trabajar por temas importantes, dice el televidente. Esa es mi hija o mi mujer que está mirando la tele. No, sí, debe ser alguien de los que conocen esa lucha, algunos del colegio de abogados. ¿Cuántos años fuiste senador? ¿4? 4. En esa ley fue... ¿Y diputado 8? Sí, lo digo con humildad. Fue la transformación a la infraestructura judicial más importante que se hizo en el norte, porque en ese momento casi nos igualamos a Rafaela. Hoy Rafaela nos sacó una ventaja grande, otra vez tiene más juzgados, más fiscales, más infraestructura. En ese momento logramos, bueno, la tercera nominación civil y comercial de Reconquista, el juzgado de circuito de distrito de circuito en Avellaneda, el juzgado de distrito en Villocampo, el juzgado... Está bien. ¿Volverías a competir por una banca en el Senado? Carlos, a ver, hoy te decía que es un error el de Lipschitz de involucrar a los santafesinos todos para salvar el resultado electoral del Frente. De la misma forma, te digo, a mí me apasiona, veo cómo se pierden tiempos y oportunidades en el Senado provincial, veo que nuestro senador está ausente de las grandes discusiones, no existe, no pelea, no consigue cosas. Vos fijate lo que pasó con la emergencia agropecuaria, después te cuento. Cuando veo eso, me agarran ganas de cambiar la situación, de pelear para revertir y para recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas. Pero yo de ninguna manera me voy a autopostular o no quiero ser el candidato de los dirigentes, quiero ser el candidato de la gente. Y tal vez en esto, la gente que diga, otra vez Pez, otra vez Marcón fue 15 o 20 veces candidato, entre las que fueron. Bueno, y la situación sería ahora... Tal vez se plantee si la gente plantea una renovación, un sub 40, digo yo, que aparezcan esos dirigentes que están en 40 y pico de años y nosotros los apoyamos, los asesoramos. ¿Cuántos tenemos? 50. La situación ¿Vos ahora pensaste sería... que tenía 30? Porque cuando dije sub 40, pensaste que tenía 30. No, lo que digo es lo siguiente, porque competiste con Marcón en una interna que perdiste y después ganó él la general, ¿no? En este caso no, porque todo parece indicar de que van a estar en partidos políticos diferentes o en frentes diferentes, porque Marcón está muy pegado al socialismo de la provincia, Miguel Lipschitz, y vos estás decididamente en Cambiemos, o sea que competirían Frente Progresista. Nosotros estamos en la construcción de Cambiemos, en generarle candidatos a esa alternativa política y transformadora y de cambio en el país. Queremos que también llegue a la provincia y generarle candidato competitivo en todos los lugares. En esta oportunidad yo estuve dedicado a la cuestión de las toscas y hubo listas, bueno, como la de Hugo Filmán y su grupo, la doctora Caparelli, que hicieron una elección extraordinaria. Ganaron por paliza. Sí, aquí. Vamos a tratar de tener candidatos competitivos en todas las localidades del departamento y estamos trabajando en eso. Pero hablar de candidaturas a diputado o a senador me parece una falta de respeto a la gente. Este es un año para sumar trabajo, sumar esfuerzos, sumar logros. Tenemos un minuto nomás. Emergencia agropecuaria, ¿qué era lo que querías decir? Cuando me dijiste sí, quiero ser senador. Yo trabajé incansablemente los 4 años para un nuevo régimen para las emergencias agropecuarias. Hicimos foros, discusiones, logramos el apoyo de todas las entidades del agro a un proyecto de ley. Copiamos las experiencias exitosas de México y Brasil, que son los lugares donde el Estado más apoya al productor en emergencia. Resulta que nuestro senador actual, hace 2 jueves, los senadores de los otros departamentos, senador Micklin de San Cristóbal, senador Borla de San Justo, senador Sosa de Vera, presentaron su proyecto pidiendo la declaración de emergencia agropecuaria. General obligado, ausente. Este lunes se reúne, convoca al Ministerio a la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la provincia. Ves la foto en los diarios. Están los 5 senadores de los departamentos del norte. El de San Cristóbal, el de San Justo, el de Vera, el de 9 de julio y el de San Javier. El del departamento más importante no está. Entonces, si el senador sigue distraído, sigue dormido, sigue dedicado a la reforma de la Constitución o sigue en el rol que a él le gusta, el de Papá Noel que reparte muchos cheques, y se olvida de los grandes temas, el departamento va a seguir perdiendo peso e importancia y vamos a volver a ser el 16º o el 17º como lo éramos hasta el 2007, que empezamos un trabajo muy fuerte con la comprensión de Wiener, que había que
fortalecer al norte y mandar inversiones, y lo pusimos otra vez, tercero, cuarto, quinto. Pero si seguimos así, con un senador distraído que no tiene fuerzas, que no tiene ganas, vamos a volver a ser uno de los últimos. Me preocupa mucho eso. Federico Pez, de Las Toscas, del Ateneo Arturo Illia, dirigente departamental, que está en el mismo sector que en el caso de Reconquista, Hugo Firmán, Natalia Caparelli, es decir, cambiemos del Departamento General Obligado. Gracias, Fili, por estar acá. Gracias a ustedes, un gusto, y gracias a la gente. Nos vamos, nos reencontramos aquí en este canal el próximo jueves. Chao, hasta entonces, muchas gracias.